la paga del pecado y la dádiva de Dios. En Romanos 6:23 leemos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque el pecado es uno, este se manifiesta de distintas maneras o en distintas esferas, teniendo cada manifestación de pecado su paga correspondiente. Mas por otro lado, aquellos que se arrepienten del pecado y lo abandonan, reciben de parte de Dios la dádiva correspondiente. Veamos pues las esferas donde el pecado se manifiesta, su paga correspondiente y la dádiva de Dios para los que se arrepienten. El pecado se manifiesta en la esfera de lo físico, y el cuerpo se entrega al vicio, a los excesos, al licor, al tabaco, a las drogas, a la fornicación, al adulterio, a la corrupción. La paga del pecado en la esfera del cuerpo es dolor, toda clase de enfermedades, plagas, sufrimientos. El profeta Isaías dijo: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. La razón por la cual cada vez hay más y peores enfermedades en el mundo es por causa del pecado. Pero aquellos que se arrepienten de sus pecados en la esfera del cuerpo y se apartan, reciben de Dios la dádiva de la sanidad divina. Porque Cristo herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aún también esperamos la redención de nuestro cuerpo, pues los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Isaías 53:5, Romanos 8:23, Primera Tesalonicenses 4:16 y 17. El pecado se manifiesta en la esfera del intelecto, y la persona queda en tinieblas y no entiende las cosas de Dios. Dice San Pablo que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:21 y 22. Así que la paga del pecado, operando en la esfera intelectual, hace de la persona un ignorante con relación a las cosas de Dios y de la eternidad. Su mente, su entendimiento está entenebrecido, o sea, está en tinieblas. Y con todo el respeto que merezcan todos mis oyentes, la Biblia dice que aquel que no conoce a Dios, aunque tenga doctorados, es todo un señor necio. El salmista David dijo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmo 14:1. Pero aquellos que se arrepienten de sus pecados en la esfera del intelecto y reconocen su pecado, su necedad, sus tinieblas, y aceptan a Jesucristo como la luz, ya no andarán más en tinieblas y reciben la dádiva de Dios, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Primera de Corintios 4:6. Amigos míos, el conocer a Dios es el más elevado conocimiento. La sabiduría de Dios en nosotros es la más profunda sabiduría. La ciencia que de Dios recibimos es la más alta ciencia. La cultura que recibimos por nuestra comunión con Dios es la más refinada cultura. Sí, amados, el Evangelio es iluminación, esclarecimiento, inteligencia, que realmente sobrepasa todo entendimiento. El pecado también se manifiesta en la esfera de la voluntad, y el hombre se torna en rebelde contra Dios. Dios dice: andad por el buen camino y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero los hombres responden: no andaremos. Jeremías 6:16.
El pecado operando en la voluntad humana hace al hombre obstinado y rebelde. Dios dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1:2. La paga del pecado en la esfera de la voluntad, o sea, la paga de la rebelión, es embrutecimiento y total fracaso. Generación contumaz y rebelde. Salmo 78:8. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Salmo 82:5. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Salmo 32:9. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, cayeron, y no hubo quien los ayudase. Salmo 107:11 y 12. El hombre que reprendido endurece su cerviz, o sea, se rebela, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. Ese es el triste final de todos los rebeldes, de los grandes faraones y Herodes de la historia, como también de los pequeños faraones en los hogares que no dejan que su familia sirvan a Dios. Pero para aquellos que se arrepienten de sus rebeliones y le dicen a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones. Salmo 51:1-3. Entonces la dádiva de Dios es su amor y su gracia. Dios dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Oseas 14:4. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Isaías 43:25. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Isaías 44:22. El pecado también se manifiesta en la esfera de lo social, y es por causa del pecado social que hay tanta injusticia social, toda clase de discrimen, tanta división de clases, categorías y castas. La paga del pecado manifestado en lo social es desorden, injusticia, confusión, violencia. Pero cuando la persona se arrepiente de sus pecados sociales y recibe a Cristo como Rey y gobernante en su vida social, entonces hay justicia ordenada. Tal persona como patrón es justo o como empleado es honrado. Se caen todas las barreras sociales, pues en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. El pecado también se manifiesta en la esfera de la justicia. Dice el Señor: oíd ahora esto, los que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis con injusticia, juzgáis con cohecho. Miqueas 3:9-11. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. La paga del pecado operando en la esfera de la justicia es más injusticia, más desorden, más cohecho, más soborno, más descomposición, más crimen, más violencia, más robos, más asaltos. Pues el criminal, si es detenido, sabe de antemano que antes de las 24 horas estará libre nuevamente para continuar sus fechorías. En esto de falsear el derecho y la justicia, no solo hay jueces culpables, pero también los legisladores que redactan y aprueban leyes ya arregladas para fácilmente ser falseadas con la estrategia de tecnicismos y legalismos. Tanto que se habla y se proclaman los derechos civiles, los derechos humanos, y hay sendas comisiones con jugosos presupuestos para estos fines, pero muy rara vez se ve que se defienden los derechos civiles de un ciudadano honrado y trabajador que de algún modo sus derechos son violados. Y hasta en ocasiones se ha querido privar o limitar a un conglomerado el derecho inalienable de adorar a Dios, como si el hombre fuera una bestia que no necesita congregarse en un templo para rendir culto a Dios. La defensa de los derechos civiles y humanos a cargo de comisiones y colegios. Fíjese bien en la prensa diaria, casi siempre
son en beneficio del criminal de oficio, del mafioso, del traficante de drogas, del ladrón, del que vive al margen de la ley. Nuestro Dios, al malo, al culpable, al que persiste en su pecado, al que no se arrepiente, lo confina por la eternidad en el infierno, junto con el diablo y con los demonios. Los tales no pueden estar juntos en el cielo con los que se han arrepentido de sus pecados y han sido redimidos con la sangre de Cristo. No tienen derecho al cielo, y Dios sigue siendo justo y amoroso. Pero hay hombres y funcionarios públicos que presumen ser más justos y más amorosos que Dios, y quieren dejar circulando impunemente dentro de la sociedad a tanto mafioso y criminal, proclamando sus derechos civiles, y entonces de ese modo les roban los derechos civiles a los ciudadanos respetuosos de la ley, el derecho de vivir tranquilos en sus hogares, y tienen que ellos encarcelarse con rejas dentro de sus propias casas. Pero cuando los que aprueban leyes y los que administran justicia se arrepienten de sus pecados y de sus injusticias, entonces la dádiva de Dios para ellos y para el pueblo es que hay verdadera justicia. Dios dice a los jueces temerosos de Dios: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Segunda de Crónicas 19:6, pues Dios es juez justo. Salmo 7:11. Todos sabemos que el pecado también se manifiesta en la esfera de la moral. El pecado derrumba las barreras morales. San Pablo, hablando de esto, menciona que deshonraron entre sí sus propios cuerpos en pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, aborrecedores de Dios, soberbios, inventores de males, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Romanos 1 del 24 al 31. Sobre esto no hay que abundar mucho en nuestros días. Si San Pablo viviera hoy, su denuncia sería mucho más fuerte. La paga del pecado manifestado en lo moral es corrupción total, adulterio, divorcios, recasamientos, pornografía, desnudez, sexo libre, lesbianismo, sodomía, destitución del ser humano a la condición de bestias movidas por instintos. Pero para aquellos que se arrepienten de su pecado moral, la dádiva de Dios es un nuevo nacimiento. Jesús dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. San Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Ahora le da a Dios y a las cosas santas de Dios el lugar que le corresponde. Ahora busca las cosas de arriba. Ahora es un hombre, una mujer espiritual. Amigos míos, la suma total del pecado operando en todas sus esferas es que la paga del pecado es muerte. Muerte significa separación. Será separación eterna de Dios. Y os digo que lo que hace del infierno un lugar tan horrendo no es la presencia del diablo y de los demonios y de todos los criminales y malvados de las edades. Lo que hace del infierno un lugar tan horrible es la total ausencia de Dios de ese lugar. Es la separación total y eterna de las almas del Dios creador. ¡Qué horror! Esa es la paga del pecado. Pero la suma total para aquellos que se arrepienten de todos sus pecados, operando en todas sus esferas, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna, gloria eterna, felicidad eterna, comunión eterna con Dios. ¡Qué maravilla! Amigo, a ti te toca escoger en este instante
¿Qué deseas por toda la eternidad? Si la muerte o la vida. Escucha lo que Dios dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Escoge pues la vida. Escoge pues la vida. ¿Cómo hacerlo? Arrepintiéndote del pecado y recibiendo a Cristo en tu corazón. Cristo es la vida. Levanta tu mano delante del Señor y de tu radioreceptor e invita a Cristo. Escoge pues la vida. Oremos. Oh Dios mío, cuán horrible es el pecado y sus consecuencias, pero cuán glorioso es el arrepentimiento y el perdón. Padre, salva estas almas que vienen a ti en arrepentimiento y contrición. Transforma sus corazones e imparte a ellos vida eterna. Oh Dios, sana a cada enfermo en este instante, no importa cuál sea su enfermedad. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El título del mensaje de hoy es La paga del pecado y la dádiva de Dios.